Bienvenidos a Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Era 1968 y un escritor colombiano toma con dos amigos, uno argentino y otro mexicano, un tren en Europa del Este, internándose en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se da cuenta de que no lleva nada que leer para entretenerse durante el largo viaje, pero recuerda que lleva una copia de su última novela publicada para regalársela a un amigo. Así que la abre y empieza a leerla. Pero al hacerlo nota errores, adjetivos incorrectos, ritmos lentos, palabras que podrían sonar mejor y comienza la corrección. Al rato se detiene y se da cuenta de que está destruyendo el regalo. Así que cierra el libro y jura jamás volver a leer una obra suya ya publicada para evitar la tentación de reescribirlas. El escritor, como ya muchos de ustedes sospechan, es Gabriel García Márquez y sus amigos que lo acompañaban en el viaje eran Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Pocas preguntas angustian tanto a quien escribe como esta. ¿Cuándo un texto está realmente terminado? Durante siglos se nos ha vendido una imagen falsa del escritor, la del genio que termina una obra en un rapto de inspiración o la del perfeccionista obsesivo que pule hasta el infinito. La historia de la literatura, sin embargo, cuenta otra cosa. Gustave Flaubert pasaba semanas enteras buscando le mot juste, perdón por mi francés literalmente, pero básicamente significa la palabra exacta. En otras palabras, reescribir hasta que no se pueda decir de mejor manera sin decir otra cosa. James Joyce, por su lado, reescribió pasajes de Ulises hasta el límite de la exasperación de sus editores. Y aún así, ninguno de ellos creyó haber escrito una obra perfecta. Este episodio parte de una idea sencilla, pero incómoda. Un texto no se termina porque sea perfecto, sino porque el autor decide soltarlo. Y ese momento, el de soltar, es el verdadero cierre de la preproducción literaria. En esta preproducción hay diferentes elementos que vamos a abordar en el episodio, pero básicamente la idea de hacer este episodio y abordar esta temática se debe a que, como muchos de ustedes saben, yo participo en varios grupos de Facebook de escritores y veo muchas veces preguntas que se repiten. De hecho, la verdad es que participo en estos grupos para obtener ideas para este podcast, pero veo una preocupación que se repite constantemente y es si la obra está terminada y si ya se le podría enviar a un editor. Y entonces piden opiniones, piden que la gente lo lea y bueno, en fin, que eso, por cierto, me llevará a otro episodio de esta temporada, pero el punto es que ¿cómo saber cuándo la obra ya ha alcanzado su madurez? Para empezar, veo que muchas veces piden que los participantes de estos grupos lean la obra y den su opinión. También me pasa muchas veces como editor que me contactan por correo o por redes sociales para preguntarme si me pueden enviar la obra y ayudarlos a escribirla, pensando que esa es la función de un editor, que al menos a mi criterio no lo es. Eso realmente es algo que yo llamo coaching literario o acompañamiento literario. Así que vamos a abordar ese tema precisamente en este momento. Voy a tratar de responder qué es y qué no es el coach literario. En las últimas décadas ha aparecido con más fuerza la figura del coach literario y conviene aclarar qué es y qué no es. Un coach literario no corrige texto, no edita el manuscrito y desde luego no escribe por el autor. Eso sería un escritor fantasma o un negro literario, como le llamaban en siglos anteriores. Su función es otra: acompañar el proceso creativo. Raymond Carver tuvo en su editor, Gordon Lish, una figura cercana a lo que hoy llamaríamos un acompañamiento intenso del proceso, aunque con resultados polémicos.
En otros casos, como el de Haruki Murakami, la disciplina, el método y la constancia cumplen un papel similar al de coaching, sostener el proceso cuando la inspiración falla. El coaching literario pertenece a esta fase, cuando el texto aún es del autor, cuando todavía se está decidiendo qué libro quiere ser. No reemplaza al lector beta ni al editor, pero puede ayudar a responder una pregunta clave. ¿Este libro ya llegó a donde podía llegar conmigo? El coaching literario puede venir de la experiencia del autor. Sobre esto ya hemos hablado en episodios anteriores, concretamente el episodio 3 de la temporada 6, donde hablé sobre la página en blanco. También el coaching puede ser acompañamiento de un amigo o la guía y ejercicios de la escritura creativa. También hablé sobre la escritura creativa en el episodio 12, temporada 5. El punto es que el coaching literario corresponde a una etapa de preproducción literaria, también conocida como autoría, justo antes de la producción editorial del libro. Hablemos ahora de la reescritura y concretamente cómo saber cuándo dejar de escribir el libro. La reescritura es parte esencial de la escritura. Ninguna obra importante se escribió en una sola versión. Pero aquí aparece una trampa peligrosa: reescribir sin saber cuándo parar. Franz Kafka nunca publicó muchas de sus obras porque siempre las consideró inacabadas. Fue su amigo Max Brod quien, desobedeciéndolo, las dio a conocer póstumamente. Por su lado, Emily Dickinson dejó cientos de poemas en versiones múltiples sin una forma definitiva. La pregunta no es si se puede mejorar el texto, porque realmente eso siempre se puede, sino si las correcciones siguen mejorándolo o solo responden al miedo de cerrar. Cuando la reescritura ya no aclara, cuando solo sustituyen palabras sin cambiar el sentido, cuando el texto entra en un bucle, probablemente el libro ya está terminado, aunque el autor no esté listo para aceptarlo. Cuando el libro está terminado, debe pasar a la producción editorial, o sea, los procesos que conocemos como edición, corrección de estilo y ortotipográfica, diagramación, corrección de pruebas o galeras e impresión. Incluso la microedición podría sugerirle cambios al autor si fuera necesario. De todo esto, sobre cómo es el proceso editorial y de qué trata cada una de estas etapas, también pueden escuchar el episodio 2 de la temporada 2. Una vez está terminado el libro, vale la pena una relectura del autor. En otras palabras, cómo leer como escritor y cómo como lector. Todo autor debe releer su texto, pero no de cualquier manera. La historia literaria está llena de autores que aprendieron a distanciarse de su obra. Virginia Woolf dejaba reposar sus manuscritos durante semanas antes de volver a ellos. Gabriel García Márquez, como les comentaba al inicio, releía en voz alta para detectar problemas de ritmo y una vez publicado el libro no volvía a acercarse a él. En esta fase, el autor puede y debe revisar coherencia interna, o sea, si los personajes realmente corresponden siempre a sus motivaciones y a sus características. Debe revisar la claridad del texto, si se entiende la historia. También debe revisar el ritmo, que no haya momentos muy aburridos o muy lentos que pierdan al lector. Y también, por supuesto, si no hay redundancias. Si no se vuelve sobre lo mismo que ya se dijo anteriormente. Aunque estaba viendo algunos videos en redes sociales que hablan sobre la redundancia, no tanto en los libros, pero creo que no tardamos en llegar ahí, sino en las películas, donde a los directores actuales se les pide que repitan varias ideas centrales de la película en distintos momentos, teniendo en cuenta que las personas que van al cine van a estar chequeando su teléfono a cada rato. Ya no digamos aquellas películas que son exclusivamente para plataformas. Entonces estoy seguro que una modalidad similar no tardará en llegar a los libros, lamentablemente pienso yo, pero será en su momento tema de un episodio aparte. Sin embargo, pues en esta revisión hay un límite.
El autor nunca será el lector ideal de su propio texto. Hay errores que solo ve quien no escribió el libro. Y reconocer eso no es una debilidad, es madurez literaria. Todos estamos cansados del está bonito o es interesante, sin mayor profundidad de un lector amigo bien intencionado. Por ello, muchas personas piden opiniones a sus amigos o a personas cercanas. Y es ahí donde debemos hablar acerca de los lectores betas y las opiniones externas y el proceso editorial. Pedir opiniones no es buscar aprobación. Muchos autores se frustran porque piden opiniones sin saber para qué. No todas las lecturas sirven para lo mismo. Un lector beta no juzga el libro si le gustó o no. Detecta incoherencias, caídas de ritmo, zonas confusas. J.K. Rowling entregó Harry Potter a lectores cercanos antes de encontrar editorial. La lectura beta no sustituye al editor, pero prepara el texto para el momento en que deja de ser solo del autor. Aquí puede funcionar la retroalimentación de un lector beta. Por cierto, ¿qué es y qué hace un lector beta? También ya se desarrolló en este podcast en el episodio 11 de la temporada 4. Por cierto, usualmente un lector beta es un lector de pago. También se le llama lector editorial y lo usan muchas editoriales para seleccionar obras. Usualmente cuando una editorial está sobrepasada, como nos pasó el año pasado, con la cantidad de propuestas que llegan a nuestras manos, se contratan lectores a quienes se les paga para que den su opinión. Esa opinión no es solo me gustó o no me gustó, sino que al menos en esta editorial Kazam A se les pide que llenen un informe editorial. Tampoco son cualquier lector que nos encontramos en la calle, por supuesto, ¿verdad? Es gente con formación literaria, con conocimiento profundo del mercado, muchas veces con experiencia editorial también. Una vez aclarado esto, debemos responder la pregunta del millón. ¿Está listo para enviarse a una editorial el texto? Un libro está listo para enviarse a una editorial cuando el autor ya no lo reescribe compulsivamente, cuando el texto es estable, cuando el proyecto tiene claridad. Muchos manuscritos son rechazados no por falta de talento, sino por inmadurez. En otras palabras, muchas veces a la editorial llegan libros que no están terminados. El autor no está ni siquiera seguro del final. Y esto no debe ser así. Incluso algunos textos, digamos, algo que a mí me gusta ver en un documento que me llega antes de publicarlo, es que ya traiga la dedicatoria, que ya traiga los acápites, incluso hay autores que lo mandan con todo y contraportada, porque eso me dice que el libro ya estuvo terminado hace tiempo y han tenido tiempo de pensar en estos textos secundarios. No quisiera, por ejemplo, recibir una obra que al publicarse ocupará, 100 páginas y que de pronto le hagan una dedicatoria de 20 y un agradecimiento de 5. O sea, ya estamos utilizando mucho más espacio del libro que podría haberse aprovechado de otra manera. En fin. Otros textos, en cambio, llegan sobretrabajados, rígidos, incapaces de dialogar con el editor. Recuerden que el editor no solamente es el capitalista que va a pagar por la publicación, también incide en la creación literaria, es un artista, les guste o no, que también va a opinar sobre la obra y va a moldearla de alguna manera. Aquellos autores que ven casi que los 10 mandamientos en su obra, que no quieren cambiarle pero ni una coma, jamás van a ser publicados porque no están cediendo la parte de la creatividad del autor. Así de simple. Elegir editorial no es enviar un texto al azar. Implica conocer catálogos, líneas editoriales y procesos. Aquí vale la pena comentar dos cosas acerca de mi experiencia. La primera, y creo que ya lo había dicho antes, pero lo repito. Cuando busquen una editorial, piensen en un canal de YouTube y piensen en el siguiente ejemplo. Creo que a nivel latinoamericano todos sabemos quién es Luisito Comunica. Es un youtuber que viaja por el mundo
hace videos sobre los lugares turísticos muy atractivos que hay pues en todo el planeta. Imagine que usted como autor tiene un video muy gracioso, qué sé yo, la caída de un niño o una caída en bicicleta. Es un video bien grabado, bien iluminado, de verdad da mucha risa cuando uno mira ese video. Y entonces usted se lo manda a Luisito Comunica para que lo publique en su canal. ¿Qué va a pasar? Luisito Comunica le va a decir muchas gracias, muy chistoso su video, pero no lo voy a publicar en mi canal. Porque no, primero no me dedico a publicar videos de otras personas y segundo, porque los videos del canal son de viajes. Usted debió haber mandado ese video a alguien que haga recopilaciones de caídas graciosas. Así de simple. Entonces, encima de todo, la gente se enojaría con Luisito Comunica por no haber apreciado la calidad de ese video. Bueno, exactamente lo mismo pasa con las editoriales. Cada editorial tiene su catálogo, tiene su enfoque, tiene incluso algunas se apegan a cierto criterio estético o corresponden a cierta lógica estética y solo publican libros que pertenezcan a esa corriente. Claro, son editoriales muy específicas, pero sí hay editoriales que se dedican solo a literatura, que es el caso de Kazam A. Hay editoriales que se dedican únicamente a libros religiosos o de espiritualidad. Hay editoriales que se dedican únicamente a textos académicos, etcétera. Y cuando se envía el libro para la evaluación de su publicación, muchas veces de entrada son rechazados por eso. Si usted alguna vez ha enviado un libro y lo han rechazado de entrada, muy probablemente es por eso. El otro motivo puede ser el tamaño del libro. Puede ser que sea muy pequeño o demasiado grande, ¿sí? Kazama tiene, por ejemplo, ya la experiencia que los libros muy delgados no se venden. O sea, lamentablemente la gente como que compra los libros por peso, digo yo a veces en broma, pero es cierto, cuando ven un libro muy delgado y ven el precio, no les parece. Cuando el libro es más grueso, aunque la relación cantidad de páginas, precio sea la misma, están más anuentes a pagarlo. Y a veces, también creo que les había comentado, justo después de la pandemia, nos llegaron obras excesivamente grandes, que incluso recuerdo un caso muy concreto, que era un libro que debía publicarse en 2 tomos de 450 páginas cada uno. Era imposible. Y cada tomo costaría más o menos como $75. Y era un autor totalmente nuevo. O sea, ningún lector va a gastar $150 en 2 libros de casi 1000 páginas en total. No, era algo comercialmente inviable. En fin, esa es una. La otra es, toda editorial es un negocio, ¿sí? Eso sí ya lo había dicho anteriormente. Hace poco me llegó un correo donde me enviaban una obra para evaluación. Lo primero es, hemos publicado en la editorial de varias formas en las redes, en la página, que actualmente está cerrada la convocatoria y que se abrirá en julio de este año 2026. Que me envíen esas obras quiere decir que la persona ni ha entrado, ni le importa, ni visita, ni conoce la editorial, ¿sí? De entrada. Bueno. Segundo, no es la forma correcta de enviarlo porque para eso hay un proceso. Y tercero, me decía en el correo que ya que esta era una empresa sin fines de lucro, no es cierto. ¿De dónde sacó eso? O sea, al menos esta editorial, como de hecho lo son todas, son empresas con fines de lucro, ¿sí? Por eso se venden los libros, no se regalan. Entonces, es cierto, tal vez sea el peor negocio del mundo y si lo que la gente quería era dinero, pues hubieran puesto una carnicería o una farmacia. Pero, pues la idea también es poder vivir de esto, ¿verdad? Entonces, no, las editoriales no son empresas sin fines de lucro. Así que conozcan a quién le están enviando sus obras para evaluar y conózcanlos si ustedes quieren que los conozcan, ¿verdad? Y ser una empresa con fines de lucro no tiene absolutamente nada de malo tampoco. Si el autor quiere que lo publiquen sin fines de lucro, también hay instituciones,
hay fondos, hay bancos, hay competencias culturales, instituciones culturales, donde efectivamente lo van a publicar de esa manera, pero en una editorial no. Entonces, o al menos en la mayoría. Cuidado con eso. Un libro terminado no es aún un libro publicado, por supuesto. Es, por primera vez, un proyecto compartible para que lo evalúe una editorial o el autor evalúe si va a optar por la autopublicación. Ya después de publicarse o autopublicarse, como les decía, viene una última fase, la postproducción, que se refiere a la distribución, mercadeo y publicidad del libro. Si usted quiere saber cómo autopublicar, ya está también el episodio 6 de la tercera temporada y ahí aborda el tema. Y si quiere saber un poco más sobre cómo autopromocionar los libros y los autores, también lo abordé en el episodio 11 de la temporada 3. En fin, terminar la obra no es cerrar, es pasar de etapa. La historia de la literatura demuestra algo incómodo. Ningún gran autor estuvo completamente satisfecho con su obra. Terminar un texto no significa clausurarlo, sino aceptar que ya no crecerá más en soledad. Cuando el autor puede dejar de defender cada frase, cuando puede escuchar sin miedo, cuando acepta que otros intervengan, entonces el texto está listo para pasar de la escritura a la edición. Espero que este episodio les haya gustado. Como siempre, los invito a seguirnos por medio de las redes sociales de la editorial Kazam A y, por supuesto, de 1900 Radio en línea. También los invito a compartir y a comentar este podcast en todas las redes y en todas las plataformas donde se difunde. Espero, como les decía, que les haya gustado y nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra un nuevo episodio cada viernes de charlas en Spotify, YouTube y otras plataformas similares.